Muchas gracias de nuevo al comité organizador por la invitación. Es un gusto, como siempre, estar en Chile, en Santiago de Chile. Y bueno, como fue anunciado, los próximos minutos voy a hablar de este tema de diagnóstico temprano y testeo. Es decir, que no tengo conflictos de interés para declarar. Y bueno, esta gráfica se ha repetido todos estos días. Básicamente la utilizamos para pararnos en cada uno de los pilares según el tema que abordamos. Y la verdad que uno cree que el pilar más importante es llegar al último 90, porque realmente allí es donde se van a cumplir las metas de reducir la transmisión o de eliminar la transmisión, una meta tan ambiciosa, y de mejorar la calidad de vida de los pacientes y la sobrevida de los pacientes. Pero es claro que esa meta es alcanzable con las terapias actuales, sí, porque eso lo vimos incluso en los datos que nos mostraron del taller latinoamericano, donde la eficacia de la terapia antirretroviral es muy alta, pero eso no se consigue si no tenemos a las personas diagnosticadas, y además de diagnosticadas vinculadas al sistema. O sea que el primer 90 es el foco de esta charla y es un poquito revisar qué evidencia hay y qué impacto tiene la aplicación de las diferentes estrategias de testeo. Especialmente lo que uno valora no es solamente diagnosticar, sino diagnosticar temprano, ¿verdad? Y sabemos que la realidad muestra que más del 60% de las personas llegan al diagnóstico y llegan a cuidado con menos de 350 CD4. Esto es así en toda la región. En el taller latinoamericano Uruguay no participa, pero los datos son similares a esto, los datos que hay programáticos. Es interesante ver las dos caras de los factores que inciden en el testeo, ¿no? Uno puede analizar cada una de las áreas o cada uno de los factores y estos pueden ser facilitadores o obstáculos para el testeo. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el temor puede actuar como un facilitador por el miedo a transmitir la infección, pero a su vez puede actuar como un obstáculo porque las personas muchas veces tienen miedo a descubrir o a confirmar un estado de positividad y lo que eso significa en la carga de estigma y discriminación, y así en cada una de las áreas. Yo me voy a referir a lo que es estrategia de testeo y vamos a ver que hay estrategias que pueden facilitar el testeo y otras que las van a obstaculizar o al menos hacer más difícil, sobre todo en las estrategias de testeo que están basadas en los servicios. Y vamos a abordar estos dos grandes temas. Las estrategias de testeo basadas en servicios, fundamentalmente lo que es el screening por condiciones indicadoras y el opt-out test, y las basadas en la comunidad, las más innovadoras, que me parece que son todo lo que tiene que ver con el testeo provisto por legos, o sea, no por personal de salud, y el autotest. Respecto a la primera, el screening por condiciones indicadoras, cuando uno revisa la literatura encuentra que es la estrategia más estudiada y más implementada en los países europeos, por ejemplo, y que no es más que la que recomienda la OMS para nuestros países con epidemias concentradas. ¿Qué dice la recomendación de la OMS? Bueno, el testeo de VIH debería ser siempre ofrecido en los servicios clínicos cuando la persona aparece con algún síntoma o alguna condición que oriente hacia la infección por VIH y que independientemente de la epidemia debería ofrecerse siempre en algunos servicios, el de tuberculosis, el de atención prenatal, por ejemplo, en los servicios de adolescentes, en las ITS. El testeo por condiciones indicadores, esto está sacado de las guías europeas, agrupa en tres grandes grupos de condiciones indicadoras. Una son las condiciones definitorias de SIDA, las cuales uno no tiene duda, ¿verdad? Que son las que aparecen, no es para que lo lean porque no se ve, pero ahí en el recuadro amarillo son las definitorias. La otra son las condiciones asociadas con una prevalencia de VIH mayor al 0.1%, que más o menos se refleja en lo que son los signos B, más alguna otra cosa, en lo que sería la clasificación del CDC. Y por último, las condiciones donde no identificar la infección por VIH podría generar un impacto muy negativo en los pacientes. Por ejemplo, pacientes que van a ser sometidos a un trasplante, que van a recibir algún tipo de terapia de inmunosupresión, que es importante tener el test antes y saber, porque eso va a generar una conducta para mejorar la inmunidad desde la base. Y hay evaluación de la aplicación de esta estrategia. Las evaluaciones, como les dije, esto es sobre todo estudios europeos, hay muchísimos, pero yo me quise centrar en este estudio que es precisamente el objetivo, es evaluar el impacto que tiene la aplicación del testeo por condiciones indicadoras.
Hay dos estudios publicados. Bueno, uno es el IDES publicado por Sullivan, donde lo que evalúan es en 14 países y 16 centros, la mayoría son centros hospitalarios, 3.588 personas que tuvieron al menos en la consulta una condición indicadora. La prevalencia de VIH y las condiciones indicadoras que evaluaron son estas que están aquí abajo: las infecciones de transmisión sexual, el linfoma, la displasia o el cáncer cervical o anal, el herpes zóster, las hepatitis B o C, el síndrome mononucleosis-like, las discrasias, leucocitopenia, trombocitopenia y la dermatitis seborreica. Y ustedes ven que personas que tuvieron al menos de una de esas condiciones indicadoras, la prevalencia de VIH dio 1.8%. Y la mediana de CD4, que es el otro aspecto importante, es de 400 células. Ahora bien, si vamos a mirar cada una de las condiciones indicadoras, van a ver que las que realmente se asocian a mayor prevalencia de VIH son las ITS, el síndrome mononucleosis-like y el herpes zóster. Entonces, además, en este estudio fueron a ver de esas personas que tenían el diagnóstico de VIH, en los 5 años previos se habían tenido consultas por alguna condición indicadora. Y esto es realmente lo que llama la atención sobre qué impacto puede tener este tipo de estrategia, y lo vamos a ir viendo en las siguientes diapos. Lo interesante es que el 54% de las personas que tuvieron el diagnóstico de VIH habían tenido al menos una visita en los 5 años previos con una condición indicadora y nadie le había indicado el test. O sea, uno pensaría, a toda ITS habría que indicarle el test, pero realmente, como lo vamos a ver después, eso en la realidad no pasa. Yo no sé, en los países de ustedes, nosotros no lo tenemos medido, pero es clarísimo que muchas veces el paciente que diagnosticamos con VIH ha tenido consultas previas, por ejemplo, por sífilis, por ejemplo, por herpes, por corrimiento uretral, y no se le ha hecho el test. Y cuando fueron a evaluar cuáles fueron aquellos factores asociados a la prevalencia, a una prueba positiva, van a encontrar la región de Europa, el uso de drogas, la orientación sexual y la hepatitis B. Pero también se hizo un cuestionario al staff preguntándole por qué no hacían el test. Y más o menos esto coincide en todos los estudios de evaluación de las barreras que están puestas por el staff. La falta de tiempo es una. La preocupación ante las preguntas que pueden surgir y el no poder manejar respuestas adecuadas. Algunos no le encontraron sentido y otras personas encuentran que necesitan más entrenamiento. Y esto también tiene que ver con el estigma con el que se ha rodado el test y sobre todo la consejería alrededor del test, a la cual se le ha puesto muchísimo peso por la historia que tiene el VIH. Recordemos que dar un diagnóstico de VIH hace 20 años atrás realmente era decirle a la persona dar un diagnóstico de muerte. Y eso ha cambiado mucho, pero sin embargo la estrategia de consejería no hemos llegado a adaptarla a la nueva realidad. Por ejemplo, en mi país pasa mucho, parece que el consejero tiene que tener un doctorado en consejería. Y realmente estamos tratando de desmitificar eso, porque eso ya no es así. Pero eso lo sabemos, quienes sabemos que el pronóstico ha cambiado. Entonces, la evaluación posterior, esta no está publicada, pero sí está disponible online porque es una presentación de este año. Sacó las ITS, sacó el herpes zóster y evaluó cuáles de estas condiciones, del resto de las condiciones, tenían una presentación con una prevalencia mayor al 0,1%. Esta vez fueron 42 centros, 20 países y más de 9.400 pacientes incluidos, y la prevalencia de VIH que se encontró fue de 2.5%. Ustedes ahí ven el corte, cuáles son los indicadores que sí se asociaron con esa prevalencia mayor al 0,1%, y finalmente el modelo ajustado de cuáles son las que permanecieron asociadas a mayor probabilidad de diagnóstico de VIH. Y nos encontramos con el síndrome de mononucleosis-like y la leuco y la trombocitopenia. Todas las demás no. Y la verdad que cuando uno mira el resto de las condiciones indicadoras, uno piensa que sí podremos diagnosticar, pero la pregunta es, por condiciones indicadoras, ¿podremos diagnosticar más temprano? Porque una cosa es diagnosticar y otra cosa es nuestro objetivo, que es diagnosticar más temprano. Y ustedes vean lo que pasó aquí. La mediana de CD4 de las personas que fueron diagnosticadas fue de 200 y casi 72% tuvieron menos de 350 CD4 y casi 30% habían tenido algún tipo de condición que lo había hecho consultar y fue una oportunidad perdida de diagnóstico en los años previos, en los 5 años previos. Y así es que los autores concluyen que con esta
con esta estrategia única y aislada, sí podemos diagnosticar, pero probablemente no podemos diagnosticar más temprano, que eso es una de las cosas que más nos convoca en este momento. Y ustedes lo ven allí cuando ven la evolución de la proporción de personas que llegan en distintas etapas de su enfermedad al diagnóstico. Y no ha cambiado sustancialmente, esto es de la cohorte europea, a lo largo de los años. Es la misma proporción, son gráficas que se repiten a lo largo de los años, y la mediana de CD4 al diagnóstico tampoco cambió significativamente. Y si lo vemos por grupo poblacional, si bien, por ejemplo, los hombres que tienen sexo con hombres tienen una mayor probabilidad o una menor probabilidad de llegar tarde al diagnóstico, tampoco esa proporción varió significativamente a lo largo de los años. En cuanto al screening opt-out, podríamos decir, todos lo conocemos, es la estrategia que recomendó los CDC en el año 2006, hay varias guías que han reafirmado esta estrategia. Y la verdad que si uno piensa que es el testeo por exclusión, ¿no? Hacer la prueba a toda persona que toma con el contacto de salud, excepto que la persona se niegue, ¿verdad? La exclusión la hace la propia persona. Y si nosotros pensamos cuáles son los criterios de screening, los clásicos criterios de screening, vamos a revisar, y yo agrupé aquí los que me parecieron más importantes de estos dos autores. Una enfermedad para ser candidata a screening tiene que ser una causa común de morbimortalidad. Tiene que ser detectable en la etapa presintomática. Tenemos que disponer de test diagnósticos a un costo razonable. Tiene que haber ventajas en el tratamiento en la etapa presintomática y el costo de la detección y el tratamiento precoz tiene que ser inferior al tardío. Nosotros pensamos, bueno, ¿por qué no hacemos screening de VIH? Si hacemos TSH a rolete, PCA con lo cuestionado que es, o sea, realmente uno se pregunta por qué no adoptamos esta estrategia. Podemos decir, bueno, pero en realidad es una enfermedad de baja prevalencia, porque en nuestros países tenemos una epidemia concentrada, pero la prevalencia en población en general, en Chile creo que escuché que era algo así como 0,3%, en Uruguay es un 0,5%, es mayor a nivel urbano que en el interior, 0,7 a 0,3%, pero sí es una causa común de morbimortalidad en nuestro país. Si ustedes vean, este es el estudio global de carga de enfermedad que se hizo en Uruguay referido al año 2010, y el VIH aparece en 8º lugar como causa de años de vida perdidos, y en 5º lugar como causa de años vividos con discapacidad, incluso por encima de algunas cosas, por ejemplo, como los siniestros de tránsito, que tenemos la epidemia, o algunas enfermedades crónicas y algunos cánceres. Y esto es en el tramo etario entre 20 y 64 años. O sea que sí, por lo menos en mi país puedo decir que es una causa importante de morbimortalidad. Y de hecho, este estudio sirvió para poner que disminuir la morbimortalidad por SIDA en Uruguay fuera puesto como un objetivo sanitario para este quinquenio, y bajo la lupa del 90-90-90 se han definido algunas acciones estratégicas en este sentido. Cuando vamos a evaluar cuál es el impacto de esta estrategia opt-out, por suerte hay una revisión sistemática, porque hay muchos trabajos, pero esto nos simplifica bastante. El objetivo fue valorar el impacto en la detección de nuevas infecciones por VIH en los departamentos de emergencia. Quiero decir que hay muchos trabajos en emergencia, pero no es un buen ámbito para hacer muchas veces la prueba de VIH. Hay baja tasa de consumo y cuando se hace entrevista al staff, lo que invocan, y es lógico, que la sobrecarga de trabajo, que las prioridades que compiten, que no da para estar haciendo la oferta de la prueba de VIH, y la verdad que uno puede llegar a entenderlo. Pero esta, que es una revisión sistemática en esa situación, encuentra que el consumo de test fue de 44% para el opt-out y comparado con el opt-in fue del 19%. Pero, claro, el opt-in, como es dirigido, generalmente es dirigido o al menos requiere un consentimiento, allí tenemos una prevalencia un poco mayor. Sin embargo, sí no hubo unas grandes diferencias, sí hay una tendencia a detectar mayor cantidad de casos de VIH con el opt-in dirigido, pero eso no es una diferencia significativa. Por último, este es un estudio para ir cerrando este tema de test de VIH dirigido por condiciones indicadoras versus el test no dirigido. Esto fue hecho en Barcelona en 4 servicios de atención primaria. Entonces, se eligieron, como dice allí, las 2 estrategias. La tasa de oferta, miren qué baja que fue. De nuevo, repetimos lo que dije hoy. O sea, 11.5% por condición indicadora. O sea que
prácticamente el 90%, a pesar de que tenían una condición indicadora, no se les hizo la prueba. Y 5.2 para el no dirigido. La aceptación es muy alta. Eso siempre suele ser así. La prevalencia es mayor para el test por condición indicadora, 4.7 versus 0.3, pero si hubieran habido una cobertura de todos los elegibles, por la primera estrategia se hubieran diagnosticado 36 personas y por la segunda 198. Ahora, los autores hacen mucho énfasis en el costo y dicen que es más costo efectivo, que es menos costoso y puede ser una estrategia mejor o más rentable la primera. Yo me pregunto, pero dejamos 197 personas sin diagnosticar o 198. Entonces realmente uno tiene que mirar estas cuestiones y estas conclusiones a la luz de lo que le está dando al usuario o al paciente a través de un diagnóstico oportuno y no solamente fijarnos en lo que puede ser el costo del testeo en el momento, ¿verdad? En Uruguay tenemos los test, por ejemplo, los test rápidos, hace muchos años están en el primer nivel de atención, pero como se difundieron dirigido a la mujer embarazada, a convencer a un médico que además se lo puede ofrecer a una persona de una población clave o alguien que consulta una ITS, es como súper difícil. Se le hace a todas las mujeres embarazadas, la sífilis y VIH, y no logramos dar el otro pasito para ser un poquito más generosos con el test. Sacamos estas guías con la idea también, como dice allá abajo, de normalizar y trabajar mucho con los médicos de familia o los médicos de cabecera. O sea, que sea el médico tratante quien se encargue además de ofrecer la prueba, al menos una vez en la vida. Porque lo que no sabemos es, personas de bajo riesgo, ¿cada cuánto hay que hacer un screening? La verdad que esa respuesta no está respondida. No sé. Cuando cambia de pareja, cuando hay alguna situación, pero ¿quién lo indaga? O sea, es bastante complicado. Y el año pasado, en un acto ahí muy protocolar y muy político, se firmó la Declaración de París y el intendente, la municipalidad de Montevideo se dijo que iba a luchar contra el VIH y fortalecer el diagnóstico en las policlínicas. Y miren lo que pasó. Hay 24 policlínicas que son centros de salud municipales que dependen de la Intendencia de Montevideo, que atiende unos 286.000 usuarios por año. La tasa de oferta, a pesar de que se incrementó, lo que se hizo fue mucha capacitación y se sensibilizó. La tasa de oferta fue del 3%, pero aún así se detectaron 1.1% de pacientes con VIH, es una prevalencia súper alta. Entonces mi pregunta, la verdad que yo no sé qué pasó, yo creo que ofertando no se lo están ofertando a nadie. Lo que pasa es que con toda la movida que hubo en los medios, las redes sociales, el Facebook, los carteles, hacete el test de VIH, un cartel enorme en todas las policlínicas, lo que hay es un aumento de la demanda. O sea, quizás el usuario se siente como más confiado de ir a la policlínica que en su barrio para hacerse el test. No sé si es eso, porque la verdad que la oferta no logró aumentar. Entonces, para esta primera parte, los test basados en servicio, algunas conclusiones. Baja adherencia por personal de salud en cualquier situación, aún sea por condiciones indicadoras, como lo vimos antes. Por condiciones indicadoras persiste una elevada proporción de oportunidades perdidas. Vimos que más del 50% se presentaban con una condición indicadora previa, en el año previo o incluso en los 5 años previos y no se le había ofrecido el test. Y muchos no se presentan con condición indicadora, porque también es eso, muchos pacientes no se van a presentar con una condición indicadora. Y sin duda la ITS, que es la condición indicadora que con más frecuencia se asocia a un diagnóstico temprano, sin embargo, hay una baja cobertura de test. El no dirigido, por supuesto, hay mayor consumo de test. Va a detectar menor prevalencia y es necesario tamizar mayor personas para detectar una positiva. Y ahí es donde aparecen los temas de costo-eficacia, que sin duda hay que evaluar en mayor profundidad. Ahora sí, pasamos a lo que es más innovador, que son las estrategias basadas en la comunidad, y realmente uno quiere saber, como decía ahora, ¿podemos hacer más screening? Ahora bien, ¿estamos diagnosticando más temprano? Porque eso es lo que debemos, es el segundo objetivo al que debemos apuntar. ¿Qué dice la OMS al respecto? Dice que en cualquier situación de epidemia, en cualquier tipo de epidemia, los test basados en la comunidad está recomendado para las poblaciones clave. Y lo que vamos a hacer ahora es revisar y sobre todo lo que es las estrategias más innovadoras como el test por legos y el autotest que estos días tanto se ha hablado. Esto también es una revisión sistemática. Acá se analizaron 11 estrategias diferentes de test basados en la comunidad, allí los ven.
ustedes ven el alto grado de aceptación, más que de aceptación, de consumo del test, en los test basados en la comunidad, fundamentalmente para aquellos que están dirigidos por el caso índice, el autotesteo, el dirigido, el que va provisto por las unidades móviles, puerta a puerta. Bueno, los otros ya tienen un poquito menos de consumo. Pero en realidad lo que me importa es esto, y es comparar la estrategia de la comunidad versus la estrategia del servicio. Y sí, hay más consumo en la comunidad. Y en las poblaciones claves también, aunque ya no es tan significativo. Pocos estudios comparan una y otra estrategia también. Ustedes ven el primer test. En población general sí hay más primer test cuando se ofrece en la comunidad. Pero en las poblaciones clave, más o menos. Y la verdad que ahí los autores se preguntan, bueno, probablemente las poblaciones claves también, como se saben en riesgo, recurren más al servicio. No sé. El número necesario a testear, que es sumamente interesante para población general, como decía hoy, en servicio, en comunidad, es necesario testear más personas para detectar uno positivo. Para poblaciones clave, además, esta diferencia también es más importante, hay más dispersión, hay que testear más en la comunidad para llegar a uno positivo. Pero lo más importante es que, aunque haya que testear más, lo que parece indicar este metaanálisis, que casi un 57% de los nuevos diagnósticos son con más de 350 CD4, y eso es lo que queremos. Y en realidad, probablemente, el hecho de que los que llegan al servicio se diagnostican más tarde es porque ya llegan con síntomas o con alguna expresión de su enfermedad. Y en la comunidad esto lo puedo detectar más temprano. Y esto pasa sobre todo en las poblaciones claves. ¿Deberían los proveedores LEGO entrenados ofrecer el test? En esto la OMS hace una recomendación muy fuerte y se basa en esta revisión, que lo que fundamentalmente valora es la aceptabilidad, que ustedes ven que la aceptabilidad es muy alta cuando es de un proveedor LEGO, la calidad y la equivalencia o la concordancia con el test realizado por el proveedor de salud también es muy alta, y eso es muy bueno porque son LEGOs con un buen entrenamiento y hay una elevada satisfacción por el usuario. Y llegando al autotest, hay una revisión que habla sobre aceptabilidad y preferencias, ustedes ven que es muy alta, sobre todo en poblaciones clave y sobre todo con el test oral, y sensibilidad y especificidad también muy alta. Todos repiten esto. ¿Cuáles son las ventajas? La facilidad, la conveniencia y la privacidad. ¿Cuáles son las limitaciones? Se repite lo mismo. Preocupación por la consejería, la seguridad por el resultado y los costos. Pero además esta otra, la vinculación a cuidado para completar el diagnóstico, que no es menor y que allí hay una gran dispersión en los distintos estudios, entre el 50 y el 100%, y ahí hay que pensar cuáles serán las estrategias para que esas personas puedan completar su diagnóstico. La OMS basa su recomendación en esta revisión sistemática de el test oral versus el test ofrecido en los servicios, donde lo que encuentra es mayor tasa de consumo para el test oral, ustedes ven mayor frecuencia de consumo, mayor número de personas, de hombres que tienen sexo con hombres que se hacen varios tests en el año, que es la recomendación, y además, casi significativo, una mayor captación o diagnóstico de VIH o prevalencia de VIH. No se analiza el porcentaje de diagnóstico temprano. O sea, conclusión, mayor tasa de consumo y mayor nivel de aceptación para las 3 estrategias que vimos, o sea, para todas las estrategias de comunidad, pero sobre todo LEGOs y el autotest. Mayor frecuencia de testeo entre las poblaciones clave, elevada calidad y certeza de los resultados cuando lo hacen los LEGOs. No se observó, que eso no le dije, un impacto negativo en las conductas, porque eso también es una pregunta. Y la otra pregunta que surge mucho son los efectos adversos, por decir de alguna manera, que se pueden suicidar, que puede haber más violencia, que hay algún reporte de violencia interpersonal, entre parejas, hay algún reporte de conductas coercitivas, pero no hay nada respecto al suicidio. Queda la duda de la vinculación al diagnóstico. Entonces, para terminar, ¿cuál es la mejor estrategia? Y bueno, no hay una. Sin duda, la mejor estrategia es combinar estrategias. Y uno tiene que pensar que en cada una de nuestras epidemias tenemos todo el tipo de epidemia. Porque si bien tenemos una epidemia concentrada, tenemos que adaptar nuestras estrategias a las poblaciones que están más excluidas con estrategias innovadoras. Nosotros no lo hemos hecho. Por ejemplo, las personas que no son del personal de salud no pueden hacer test en Uruguay. Entonces, eso no lo hemos hecho. Sí, se sale a la comunidad periódicamente o a través de jornadas de testeo con móviles
y cosas así. Pero no hay una política permanente y establecida de ofrecer testeo fuera del servicio de salud. Eso es un poquito las conclusiones, y ahora le voy a dar un mensaje a mis amigos de Chile, especialmente decirle que en Uruguay somos muy memoriosos, pero no somos rencorosos. Así que les deseo el mayor de los éxitos para mañana. Muchas gracias.